este taller, es nuestro último taller así masivo sobre los procesos de autoevaluación de este año. Eh, Antes que cualquier cosa, quisiera comentarle a todos que si bien ese es el último taller, eh, quedamos todos dispuestos a atender cualquier solicitud que venga de alguno de ustedes ya de manera individual, pues en lo que resta del año en la medida de lo posible. Como ya es tradición en nuestros talleres de los viernes, nos acompañan Clara Parra, Juan Carlos Cabrera, de la Dirección Nacional de Programas de Posgrado, Heiler Zárate, de la Dirección Académica de Bogotá, Melissa Velasco, de la Dirección Académica de la sede de Medellín, Guillermo Hernández, de la sede de Manizales, y John Molina, de la sede, ¿qué? De la sede Palmira. Va. Bueno, yo quisiera comentar dos cositas. Hoy vamos a hablar ya del informe final. Entonces, sobre ese informe final es bueno que tengamos en cuenta lo siguiente. Es cierto que un programa puede iniciar ese proceso de autoevaluación, llega a producir un informe final que ha discutido con su comunidad, pero no todo informe final necesariamente debe terminar en, ¿en qué? Debe terminar en un proceso de, digamos, de solicitud de acreditación de alta calidad. Un informe final de autoevaluación puede concluir diciendo, oiga, el programa está en serios problemas, requiere una reestructuración a fondo y claro, direcciones académicas, Dirección Nacional de Programas de Posgrado, en la medida de lo posible, porque pues, ninguno de nosotros es que maneje grandes cantidades de recursos financieros, pero por lo menos en otros ámbitos también podemos ayudar a que el programa cambie, mejore y ahí sí se presente en un momento dado a una acreditación de alta calidad. Entonces es importante porque muchas veces hemos recibido informes que son tremendamente, digamos que descarnados consigo, con el programa mismo, o sea, son muy autocríticos, uno debe ser autocrítico, pero si la autocrítica lo lleva a que definitivamente lo que necesita es un cambio de fondo, pues hace el cambio de fondo y no se expone ante los ojos de terceros, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Dos, una situación intermedia. De acuerdo, el programa cree que tiene alta calidad, sus procesos están bien, pero hay algunos aspectos que definitivamente son graves. No voy a decir que se trata de maquillar datos, no voy a decir que se trata de maquillar o convertir encuestas en fake news, no, de eso no se trata, las cosas se enfrentan, pero lo que no puede parecer es que un programa diga que ya nos sucedió hace unos años, una maestría llega y dice, oiga, no, es que los laboratorios de esta maestría son una absoluta basura, por no voy a decir las palabras que utilizaron realmente en el informe que se nos pasó, nadie lo vio, estaban dos frasecitas ahí camufladas, que los laboratorios no sirven y que este programa no puede seguir operando porque los laboratorios no sirven. Y cuando hoy uno miraba las encuestas a profesores y estudiantes, sobre todo las de profesores, decían que los laboratorios no sirven. Entonces nos dijimos, bueno, si los laboratorios no sirven, ¿por qué presentó esto? Pero no lo dijimos nosotros, desafortunadamente. Se nos pasó a todos. Se nos pasó en la dirección académica, se nos pasó en la dirección de posgrado, y un día cualquiera nos llama directamente desde Rectoría y nos dicen, acá está la coordinadora del CNA, que en esa época era una profesora, el nombre casi me escapa, y nos dice, oiga, pero si ustedes quieren que les acreditemos, ¿por qué nos mandan un informe que dicen que no sirven para nada? ¿Qué tocó hacer? Programar una visita de corroboración y mostrar que si bien en el informe se decía que los laboratorios eran absoluta basura, pues la basura se había transformado, la basura se había recogido y había habido unas inversiones importantes, unos cambios sustanciales y los laboratorios era de lo mejor que había ahora. Sino que, claro, el proceso de escribir el informe comenzó en un cierto año y termina 4 o 5 años después. En esos 4 o 5 años, todos los laboratorios que francamente debieron haber sido muy malos, pues fueron remodelados, cambiados, adaptados y ahora eran unos muy buenos laboratorios. En el momento de entregar el informe, los laboratorios ya estaban buenos, entonces ¿para qué dejar lo que estaba mal? Eso nos pone en problemas, o sea, no voy a decir, digamos, eso hay que entenderlo, y no pueden ir informes de autoevaluación, es que tenemos que, digamos, que digan que las cosas están mal sin explicar por qué están mal o qué se ha hecho para corregirlas si pretendemos tener una acreditación de alta calidad.
sea, puede haber problemas, pero los problemas o ya se están tratando o se van a tratar. Entonces, inmediatamente decimos, está este problema y en nuestro plan de mejora está de una vez contemplado eso y eso, pero es un pequeño problema menor. Recuerden que eso no lo va a leer un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, no. Eso no lo va a leer nuestro amigo y colega de la oficina del lado, no. Eso lo va a leer un par y recuerden también que muchas veces los pares, pues si vienen de universidades privadas, tienen el celo de que la universidad pública parece consentida. Y si vienen de universidades públicas, llegan con los mismos celos, de que la nacional, pues nos creemos por encima del cielo y la tierra y entonces ahí vienen problemas. O sea, nos van a mirar muy críticamente y cada vez es más, cada vez hay menos consejeros pertenecientes a la Universidad Nacional y el CNA. En otra época, la mayoría de los consejeros eran de la universidad, ahora no. Los mismos profesores no hemos participado en las convocatorias, hemos recibido, si usted decía que los profesores que están acá han recibido seguramente de la vicerrectoría ya 2 o 3 correos invitándolos a participar de las convocatorias para ser consejeros del CNA. El CNA está en manos de otras personas y son muy críticos con nosotros y siempre por un lado nos tienen una justificada envidia y por otro lado también una no justificada envidia y hay problemas. Entonces, eso tiene que hacerse muy bien. Por último, para no quitarles demasiado tiempo del taller, quisiera llamar la atención sobre otro. Hemos tenido situaciones pues muy complicadas porque tienden a convertirse en un problema, comillas, personal. Por un lado, llega un informe, ya sea la dirección académica o nosotros lo devolvemos al programa diciendo, oiga, no vea que pasó esto, encontramos estas cosas. Y viene una segunda iteración y vuelven las cosas, digamos, se hace es puro maquillaje. Y una tercera iteración. Entonces, estamos haciendo unos reprocesos que no responden porque definitivamente alguien allá no se toma muy en serio los comentarios y no corrige de fondo. Entonces, de ahora en adelante, en las direcciones académicas y la Dirección Nacional de Programa de Posgrado no va a devolver al programa los comentarios. Si el programa ya radica un informe, los comentarios al informe y las objeciones al mismo informe se las vamos a devolver directamente a los consejos de facultad, que fueron el cuerpo colegiado que les dio el aval. Entonces, que ellos que les dieron el aval respondan porque en el programa o hay cambios de personas o no responden de fondo. Entonces, que como el que da el aval y el responsable de buena parte de todos los planes de mejoramiento y de todo eso es la facultad, entonces que el consejo de facultad quede enterado y así involucramos a un tercero en esta disputa porque no queremos ni para las direcciones académicas ni para la dirección de posgrado que esto se convierta en un ejercicio de ping-pong que no nos sirve a ninguno de nosotros. Entonces tenemos que tener la autoridad en la facultad interviniendo. Bueno, sin más, con el disculpe en el tono de regaño de fin de semana, pero es que aquí es clave que la cosa culmine de manera satisfactoria si queremos tener éxito en nuestras cosas, en nuestro proceso de autoevaluación. Y el éxito es, tenemos que reformar el programa, eso es un éxito, o sea, descubrimos nuestras falencias, las ponemos de manifiesto y vamos a buscar que en la universidad se nos permita reformar el plan de estudios, cambiar esto, cambiar lo otro, porque no nos está funcionando el programa, o el programa está muy bien y va a acreditación de alta calidad. Y si le encontramos un lunar, matizamos, no, explicamos por qué ha salido este lunar y a qué se debe. Bueno, entonces bienvenidos y muchos éxitos en el taller. Discúlpenme que me extendí más de lo esperado. Gracias. Clarita o Heiler o Guillermo, no sé quién va. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por nuevamente acompañarnos en esta jornada. Como decía el profe, va a ser la última. Digamos que vamos a tener masiva. No obstante, pues te queremos poner nuevamente a su disposición. Si ustedes requieren asesorías específicas, me escriben, nosotros las coordinamos y con muchísimo gusto los estamos atendiendo. Entonces ya vamos a iniciar. Si quieres, Juan, pues como decía el profe, en esta charla vamos a tratar sobre la consolidación del informe de autoevaluación. Aquí, como vemos, vamos a dividir también la agenda como lo hemos hecho en las sesiones pasadas. Una primera parte, una presentación corta y la segunda parte, digamos algo también muy corto que vamos a ir al sistema a revisar algunos aspectos que consideramos ustedes deben tener en cuenta. Y finalmente, esto va a ser como muy conciso
y los queremos invitar a que ustedes, por favor, preparen sus dudas e inquietudes porque, digamos, este es como el último espacio que vamos a tener para aclarar eso. Entonces, digamos, eso es lo más importante, considero, de esta parte. Entonces, la agenda de la jornada, pues vamos a retomar algo que nos quedó pendiente de la sesión pasada, que es el ajuste del plan de mejoramiento. Vamos a retomar nuevamente la importancia de la escritura del documento de autoevaluación, unos aspectos que vamos a tener en cuenta para esa aprobación del informe y algunas fechas importantes que ustedes deben manejar y con las cuales podrán establecer como unos cronogramas, planes de trabajo para que logremos entregar oportunamente esos documentos de autoevaluación. Siguiente, Juan. Bueno, aquí simplemente vamos a ingresar al sistema, a ver algo de planes de mejoramiento y vamos a navegar de forma concisa por el módulo de informe final. Listo, siguiente, Juan, por favor. Bueno, aquí en la parte teórica es importante que ustedes tengan en cuenta que para realizar el ajuste de plan de mejoramiento vamos a tener 3 insumos principalmente. Una vez que los planes de mejoramiento son avalados por los consejos de facultad y nos sometemos a un proceso de acreditación, en ese proceso vamos a encontrarnos con un primer documento de recomendaciones, oportunidades de mejora, que es lo que nos entrega los pares como informe escrito. Es decir, esto va a ser algo posterior a la visita de evaluación externa. Ese va a ser como nuestro primer documento que debemos considerar para hacer ese ajuste de plan de mejoramiento. El segundo, digamos, más importante, considero, es la resolución de acreditación que finalmente nos expide el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Aquí nos dejan consignadas ciertas ítems que debemos tener en cuenta porque esa va a ser la primera, digamos, el primer insumo que va a tener en cuenta el nuevo equipo evaluador para un futuro proceso de renovación, ¿vale? Y a nivel interno, algo que también puede incidir en un ajuste son esos planes esos planes de acción que se definen a nivel de facultad, nivel de sede y finalmente a nivel institucional. En esta imagen, pues ustedes ven el plan global de desarrollo, pero eso, digamos, como reitero la vez pasada, eso tiene que ser de una forma articulada. Está el plan de la facultad, el plan de la sede y final el plan global de desarrollo. Esos son como los 3 principales insumos que hemos detectado que ustedes deben considerar para hacer ese ajuste del plan de mejoramiento. Siguiente, por favor. Ya aquí nuevamente les traemos, y esta sí la quiero recalcar nuevamente, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar la guía, es recordarles por favor que nosotros tenemos esa plantilla para la redacción del documento. Esa está dividida para cada una de las características que hacen parte de los factores, está factor por factor, y esto, como le decíamos la vez pasada, estos son los mínimos que ustedes deben tener en cuenta en la escritura del documento. Cuando digo mínimos me refiero es que si un programa tiene algo más que quiere resaltar, que quiere destacar, lo puede perfectamente hacer. Nadie le va a decir no coloque eso, no, eso es, digamos que el programa finalmente es el que quiere, el que sabe que debe destacar dentro de sus procesos internos y que realmente está diciendo, oiga, de esta forma nos está implicando que es un programa de alta calidad, ¿vale? Pero estos sí son los mínimos y reitero, los mínimos con los que las direcciones académicas pueden hacer como, entre comillas, un checklist y dice, ah, sí, esto sí lo consideran. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, llegan documentos de autoevaluación sin, por ejemplo, hacer un análisis o una evaluación de temas tan importantes como son la deserción y la permanencia. Entonces, digamos, todos los pares evaluadores miran ese tipo de temas. Entonces, digamos que, por eso digo, reitero, esos son los mínimos que ustedes deben tener en cuenta para la escritura del documento. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, como lo mencionaba el profe al inicio, nosotros vamos a tener informes de autoevaluación que en este momento vamos a tener como 2 finalidades: la acreditación por primera vez y renovación de acreditación. Digamos, en cuanto a lo de acreditación por primera vez, también se nos va a abrir ese abanico.
Van a haber documentos que finalmente el programa lo haga, lo termine su proceso de autoevaluación, consolide su documento, lo presente ante su comunidad, ante los cuerpos colegiados de la facultad, pero puede ser, y hay casos, nosotros hemos tenido casos en posgrado, que llegan al consejo de facultad y ellos mismos, siendo una mirada responsable, dicen, no, este programa realmente no va para acreditación, sino primero tenemos que implementar algunas mejoras y después de eso sí lo vamos a presentar para acreditación. Entonces, digamos que ese programa puede seguir el curso normal de entregarlo, digamos, avalado por el Consejo de Facultad a la dirección académica, pero, digamos, en el aval va a decir, oiga, va a ser solo con fines de mejoramiento. O finalmente, si van por el otro camino, para iniciar el proceso de acreditación. Pero eso finalmente lo determina es el Consejo de Facultad. Y aquí pues queremos hacer un llamado importante y es esa mirada responsable que debemos tener en cuenta para presentarnos a una evaluación externa. Finalmente está el otro componente que es renovación de acreditación. Estos documentos, digamos, aparte de hacer el análisis de todos los factores, características que hacen parte del modelo, también deben tener en cuenta el proceso de autoevaluación previo y el plan de mejoramiento. Siguiente, Juan, por favor. Aquí. Algo que una vez que tengamos esos documentos de autoevaluación, algo que ustedes deben tener en cuenta es que el informe de autoevaluación se debe socializar con la comunidad académica del programa, es decir, estudiantes, egresados, docentes administrativos, es decir, en un taller de autoevaluación. Producto de eso, digamos, de esa socialización, de esa retroalimentación, ustedes pueden, la comunidad puede manifestar algunos aspectos o algo que necesite ser ajustado. Entonces, ese primer espacio puede derivar en que, listo, el documento está muy bien, continúa hacia la dirección de área curricular. No obstante, si el documento recibe retroalimentación, ajustes, el programa antes de pasarlo al siguiente cuerpo colegiado debe implementar o ajustar ese documento. Listo, una vez que contamos con con ese documento consolidado, lo vamos a presentar ante la dirección de área curricular. La dirección de área curricular igualmente también puede hacer observaciones, sugerencias, mejoras que el programa, pues después de hacer una evaluación, puede incorporar en sus documentos de autoevaluación. Finalmente, con el informe con el aval otorgado por la dirección del curricular es presentado al Consejo de Facultad. Aquí, igualmente, este cuerpo también tiene, digamos, la posibilidad de hacer observaciones a ese documento. Es decir, hasta que el Consejo de Facultad no considere que ese informe de autoevaluación cumple con esos mínimos de calidad, pues no le va a otorgar su aprobación. Siguiente. Finalmente, siguiente diapositiva, Juan. Siguiente, luego de culminar todo esto, el Consejo de Facultad, digamos en el caso de las sedes andinas, el Consejo de Facultad, o en el caso de las sedes de presencia nacional, es el Comité Académico Administrativo. Entonces, una vez que el Consejo le dé la aval, ellos desde la Secretaría envían ese informe a la dirección académica de la sede o a la dirección de presencia nacional. Son estas dos dependencias las que hacen llegar todos los informes de autoevaluación a la Dirección Nacional de Programas de Posgrado. Digamos, ese es como el conducto regular, lo que tenemos contemplado en el Acuerdo 151. Es básicamente esto. Siguiente. Siguiente, ahí listo. Aquí, algo que también debemos tener en cuenta para los informes de autoevaluación que van para acreditación por primera vez es que el periodo de evaluar debe tener mínimo 5 años. Es decir, si vamos a entregar documentos a corte del 2020 primer semestre, entonces mínimo tenemos que analizar los 5 años anteriores, ¿vale? Y adicionalmente, el segundo ítem que está señalado es que todos los informes de autoevaluación que se entreguen a las direcciones académicas deben contener como máximo 1 año de desfase. Aquí tengo un ejemplo y es, si el documento se está entregando en este momento, es decir, 2020 segundo periodo, la información que debe contener o mínimo debe ser hasta corte del 2019-2.
¿Esto por qué? Cuando ustedes nos entregan el documento de autoevaluación, puede ser, en este momento nosotros lo podemos entregar al Consejo Nacional de Acreditación. Nos van a designar pares posiblemente en el transcurso del siguiente semestre. La visita puede o no realizarse en ese semestre o en el siguiente. Es decir, que si es en el segundo semestre, ese documento de autoevaluación ya llevaría 2 años de desactualizado. Entonces, digamos que ahí es como para evitar eso. No obstante, la invitación, como lo hicimos la vez pasada, es que una vez que ustedes culminen o entreguen estos documentos, continúen trabajando en la evaluación continua, porque de esa manera, cuando lleguen los pares, ustedes pueden entregarnos como un documento complementario esos informes de evaluación continua y no les va a representar ninguna tarea adicional. ¿Listo? Siguiente. Diapositiva. Listo. Aquí, informes de autoevaluación para renovación de acreditación. Aquí, lo primero que ustedes deben tener en cuenta es el periodo evaluado en el proceso de autoevaluación previo y el recorrido de los programas de 5 años, si es el caso. ¿Por qué coloco si es el caso? Resulta que nosotros tenemos programas que están acreditados por 4 años y posiblemente el documento de autoevaluación, no sé, voy a dar un ejemplo, y es que quedó a corte del 2017 y la resolución salió en el 2019-2020. Es decir, que por ejemplo nosotros, y si es de 4 años, ese proceso lo tuvimos que haber iniciado, lo tenemos que iniciar en el 2022. Entonces, digamos que ahí ya van por lo menos 5 años, pero, digamos, no alcanzan los 5 años. Entonces, tenemos que mirar en esos casos qué periodo vamos a evaluar, ¿vale? También se debe incluir un apartado en el que se presente el balance de las acciones de mejora emprendidas a partir de la autoevaluación y la acreditación anterior. Aquí es muy importante retomar lo que les comentaba en la primera diapositiva, los ajustes a ese plan de mejoramiento. Recuerden que el documento que tiene el CNA o que nosotros tenemos plan de mejoramiento que avaló en su momento el Consejo de Facultad. Eso eso quiere decir que cuando ustedes ejecutan ese planeamiento y hacen esos ajustes, esta versión entre comillas. Clara, sabes, es que se oye súper entrecortado, no se te está entendiendo nada, hace como 5 minutos. ¿Aló? Parece que se desconectó Clara. Sí. Sí. Juanca, si quieres, continuemos con la siguiente diapositiva, que serán un par sobre las cuales voy a hablar yo. Creo que de alguna manera esto termina siendo una reiteración de algunos puntos que ya trató Clara y de lo que dijo el profesor Daza, pero hemos considerado muy importante resaltar que el acuerdo 151 establece las responsabilidades en cada uno de las dependencias respecto al proceso de autoevaluación. Y quisiéramos resaltar dos responsabilidades en particular en este momento, o tres. La del Consejo de Facultad, ¿sí? Heiler, una ¿Hello? pregunta antes de pasar a este tema, que de pronto, pues en la sede ha quedado ahí como la inquietud y es, ahora se hablaba del tiempo de evaluación de los programas, ¿cierto? Se mencionaba que se tomaba un periodo de 5 años,
pero en el caso de los programas que lo hacen por primera vez y teniendo en cuenta pues que uno de los requisitos para que un programa pueda optar a un proceso de autoevaluación con fines de acreditación es que tenga como mínimo 8 años 8 años desde su... desde la ¿no? creación, ¿sí? Sí, Ujú, exacto. ujú. Entonces, en ese caso, ¿se llevaría el tiempo de evaluación más allá de esos 5 años? O sea, ¿se tomaría desde que fue la apertura de la primera cohorte hasta el momento en que se está presentando el informe o solamente los 5 años como se mencionaba ahora? Pues digamos que el requisito, por decirlo así, formal, son 5 años. No obstante, hemos considerado, por lo menos así lo hemos hecho aquí, ¿no? Y sería chévere saber cómo lo han hecho ustedes también en la sede, los programas que decidan hacerlo desde su inicio, pues es libertad de ellos hacerlo. El hecho es que todo ejercicio de autoevaluación debe abarcar por lo menos 5 años. Si abarca más, estará bien. En estos momentos yo estoy trabajando con una maestría que tiene 10 años de creada y está haciendo su ejercicio desde el principio, por ejemplo. En la Facultad de Medicina se optó por trabajar los programas que lo quisieran, eso sí, en especialidades médicas, 10 años. Entonces el requisito serán 5 años, porque eso es lo que en últimas exige el CNA. Pero abordar más estará bien en cuestión de la libertad del programa, aunque es decisión del programa, digamos así. El hecho es cumplir el mínimo de 5. Gracias, Haile. Sí, sí, no sé cómo, nosotros lo hemos hecho así, ¿cómo lo han visto ustedes en la sede, Guillermo? O sea, ¿cómo lo han resuelto en la sede? Sí, sí, de igual manera. O sea, digamos que como el proceso se adelanta por primera vez y como lo decía Tatiana, desde la primera cohorte pues se hace su evaluación de todo lo que ha sido el histórico del programa en ese caso. Ya para renovación pues ya se toma como el tiempo de evaluación de los 5 años. Sí, sí, muy bien, sí, estamos de acuerdo totalmente, sí. Ay, buenas tardes, ya estoy Clara, acá. ¿ya estás Ah, aquí? sí, verdad. Pero sí, realmente los dos tienen razón. Ya es como a discreción del programa qué periodo va a analizar. Realmente lo que tiene establecido el CNA, que sea por lo menos 5 años. Y también lo que dice Tatiana es muy cierto. Tenemos que tener en cuenta es el ingreso de la primera cohorte al programa. Porque, digamos, nosotros hemos tenido programas de posgrado que se han creado, no sé, hace 10 años. La apertura también se dio, pero resulta que el ministerio se demoró 1 o 2 años para asignarnos el código SNIES. Recuerden que sin ese código SNIES, los programas no pueden iniciar, es decir, no se puede ofertar el programa. Entonces, finalmente, voy a inventarme, un programa fue creado, se autorizó su apertura por el Consejo Superior en el año 2017, pero finalmente el ministerio nos designó un código en el 2019, es decir, los primeros estudiantes posiblemente ingresaron en el segundo semestre del 2019. Entonces, y desde ahí se van a contar esos 8 años que nos pide como requisito el CNA para podernos presentar, bueno, para poder presentar un programa al proceso de acreditación. Esa era la aclaración. Continúa, 8 Heger. años desde la primera corte. O sea, Sí, el señor. requisito no es 8 años desde creación, sino el 8 años desde la primera corte. Ingreso a los primeros estudiantes, sí, señor. Listo. Sí, tal cual lo ha dicho Tatiana. Muy bien. Bueno, yo quería resaltar, como les decía hace un momento, las responsabilidades por lo menos en términos en 3 dependencias. Y es importante comenzar por la responsabilidad del Consejo de Facultad. Si ustedes revisan el acuerdo 151 del 2014 del CSU, de manera que es el que reglamenta los procesos de autoevaluación al interior de la universidad, la responsabilidad de avalar el informe está explícitamente demarcada solamente en el caso del Consejo de Facultad, como ustedes están viendo en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Que la responsabilidad de la calidad del informe de autoevaluación
que quien tiene la tarea de garantizar que el informe cumple con los requerimientos que establece la guía del proceso de autoevaluación, como lo acaba de hablar Clara, esos mínimos es la facultad. Ustedes revisan el resto y nadie más tiene la responsabilidad de avalar. No tiene la responsabilidad de avalar la dirección académica, no tiene la responsabilidad de avalar la dirección de programas de posgrado. Sin embargo, en la cotidianidad de los procesos, se nos ha descargado en las direcciones académicas y en muchos casos en la dirección de posgrados que sean ellos quienes avalen el informe. Y eso significa es que los programas están haciendo su proceso de autoevaluación, lo entregan a la facultad no lo revisa, simplemente lo citan a una presentación de 10 minutos a toda carrera, no revisan el informe y con base en una presentación lo avalan y después la responsabilidad de que el informe cumpla con los requerimientos mínimos termina siendo de la dirección académica y en muchos casos de la dirección de posgrados, pero la cosa, por lo menos como está formulada en el Acuerdo 151, no es así. Por eso mismo el profesor Daza ha dicho que en adelante los informes se devolverán a los consejos de facultad. Son los responsables de revisar el informe o de establecer entonces en la facultad una estructura organizacional claramente especificada para hacer todo el proceso, como dice acá, de apoyar en cuanto a la vicedecanatura académica, de apoyar y hacer el seguimiento a los procesos de autoevaluación. De hecho, si lo miramos, ustedes pueden consultar este acuerdo en el régimen legal. Las direcciones académicas no hacen seguimiento al proceso de autoevaluación. Coordinan las etapas, informan a la comunidad, establecen y hacen seguimiento a las acciones conjuntas sobre el proceso y los planes de mejoramiento, pero la responsabilidad de hacerle seguimiento y apoyar los procesos de autoevaluación es de las vicedecanaturas. Y en ese sentido también se han descargado o no han estado cumpliendo en general las vicedecanaturas o las facultades, no todas, sin duda, con su responsabilidad en este proceso. Entonces, al final de cuentas, termina recayendo la responsabilidad de si el informe es bueno o es malo en la dirección académica. Entonces, cuando hay documentos que no son buenos y terminan por allá en el CNA, entonces lo primero que dicen es ¿por qué no lo revisó la dirección académica? Es que la dirección académica no tiene la responsabilidad de avalar. Y en esa medida será muy importante pues el trabajo coordinado entre las direcciones académicas y las facultades, pero que en general comencemos a trabajar para que las facultades se hagan responsables de lo que les corresponde. Por eso mismo, siguiente diapositiva, por favor, Juan Carlos. Juan Carlos. Siguiente, por favor. Eso, ya. Por eso señalamos simplemente esto acá. El seguimiento al proceso deberá ser un trabajo coordinado entre las facultades y las direcciones académicas. ¿A qué vamos con esto? Sabemos que los procesos de autoevaluación, en últimas, consumen mucha energía para los programas y terminan siendo aún más desgastantes en la medida en que los procesos se dan secuenciales y no simultáneos. Entonces, la facultad deja que el programa haga su informe de autoevaluación a su, digamos, a su libre albedrío, por decirlo así, y solamente acoge el informe para revisarlo cuando ya está hecho. Entonces, los programas consideran que ya han acabado su proceso porque ya tienen un informe, pero después la facultad en muchos casos se los devuelve. Y luego resulta que como en la práctica está recayendo la responsabilidad de que el informe sea bueno en las direcciones académicas, entonces las direcciones académicas tenemos que volver a revisar el informe y en muchos casos, la mayoría, terminamos devolviendo el informe. Entonces hay unos reprocesos muy grandes y en esa medida, para evitar los reprocesos, deberíamos, si cumplimos el acuerdo 151, pues en un ejercicio de seguimiento
y apoyo desde la facultad, coordinado con las direcciones académicas cuando los informes se acaben y sean avalados por el Consejo de Facultad, es porque garantizan que cumple con lo que tiene que cumplir, pero además no tiene que después hacerse un reproceso. En esa medida debemos pues, trabajar en función de ubicar las responsabilidades en donde hay que ubicarlas porque estamos siendo desbordados en muchos casos en las direcciones académicas y en las direcciones de posgrado, bueno, en la dirección de posgrados, perdón, a la que le llegan en un periodo, digamos, hasta 15 o 20 informes de autoevaluación y se espera que sean allá donde se revise. No debe ser así, así que la invitación es esa, a un trabajo coordinado con las facultades. Así intentamos hacerlo en muchos casos, pero sabemos que también hay facultades chicas que no han podido asumir la responsabilidad de tener una oficina de apoyo a estos procesos. Para terminar con esta intervención que yo tenía, creemos que es importante tener en cuenta por lo menos la consistencia en 4 datos que son los que la dirección de posgrados usa para construir los oficios que después son firmados por la rectoría con los cuales se entregan los informes al CNA y resulta que todo el tiempo se nos pasa por alto. A mí me ha pasado muchas veces, yo entrego un informe y después a las semanas Clara me dice, te lo tengo que devolver porque el número de graduados no coincide, no coincide lo que está en la plataforma con lo que está en el informe o el informe no es claro en establecer a qué periodo se informa cuál es el número de graduados. Entonces, ese es un dato que tiene que ser muy consistente durante todo el informe con lo que dice la plataforma y al principio en la tabla de resumen que se diga muy claramente a qué periodo se está presentando ese número de graduados. De otro lado, un par de datos que a veces también son erróneos, son las normas de creación y apertura. Y eso se informa al principio del documento, en el cuadro de resumen. Es necesario que revisemos que eso esté así para que, pues, por este documento, digamos, por esta información no nos lo devuelvan. De igual manera me ha pasado, y de hecho hace poco me pasó, la ponderación y calificación que aparece en el informe no está subida a la plataforma. O está en la plataforma, pero no está en el informe. Pues tiene que haber coherencia, por eso hablamos ahí de la consistencia. Esos datos que se incluyan en el informe, pues tienen que estar en la plataforma. Y de igual manera sucede con la priorización IGO y el plan de mejora. Esta semana me tocó devolver un informe porque no estaba claramente informado el plan de mejoramiento dentro de la plataforma, aun cuando sí estaba en el documento. Y dicho esto, quisiera cerrar mi intervención con una cuestión a propósito de las responsabilidades, como lo denotábamos ahora en la diapositiva anterior, porque se me pasó por alto decirlo. Es muy importante, y esto está quedando grabado, es importante que quede grabado. La responsabilidad de la escritura de los informes es de los profesores, no de los asesores ni de los contratistas que vinculan para el proceso de autoevaluación. Y decimos esto porque en muchos casos nos encontramos con informes escritos que claramente, pues, con informes cuya escritura es evidentemente desconocedora de la normativa de la universidad. Me he encontrado con informes que hablan, por ejemplo, de materias, como si nosotros en la universidad tuviéramos ese término en las normas. Nosotros hablamos de asignaturas o de actividades académicas, pero no hablamos de materias. Cuando uno se encuentra un informe en el que le hablan de materias, de inmediato uno supone que no está siendo escrito por quien tiene la responsabilidad de escribirlo. Y eso también queda muy claramente establecido en el 151. Los apoyos son importantes, sabemos que hay una sobrecarga en muchos casos para los profesores, pero no es posible que se descarguen de esta responsabilidad en los asistentes porque además no conocen el programa y eso se nota en los informes de autoevaluación. Hemos encontrado, pasado vergüenzas en visitas,
que se nota que el profesor no conoce su informe porque al final de cuentas no lo escribió. Y con esto cierro yo mi intervención, Clary. Gracias, Heiler. Yo diría, voy a poner un ejemplo que nos pasó y quiero resaltar o reiterar más bien la importancia de la consistencia. Justo el año pasado, ustedes recuerden que cuando estábamos en la dirección nos llegaban para poder seguir con el proceso de acreditación, nos tenía que llegar un documento impreso, 3 copias digitales y finalmente pues lo que quedaba registrado en la plataforma. Para un programa particular, la versión del documento escrito era diferente a la versión que nos están entregando en el CD de ese documento. Y aún más, era diferente a lo que estaba en la plataforma. ¿Con eso qué quiero decir? Estamos hablando de un mismo programa, pero tenemos 3 documentos que son diferentes. ¿Qué me tocó decirle a la dirección académica? Pues bajar, devolverle, y yo entiendo que ustedes como programa pueden tener n número de versiones del documento, pero aquí es la importancia de que ustedes sean conscientes que la versión que finalmente llega a la dirección académica y que a su vez esta nos entrega a nosotros es la que se va a entregar al CNA. ¿Por qué lo digo? También pasó el caso de que tuvimos en el proceso de acreditación que hacer algunas aclaraciones sobre el documento de autoevaluación que se entregó de un programa X y resulta que justo coincidió con el cambio de coordinador de programa. Entonces, listo, le hicimos la solicitud al programa, la profesora muy diligente revisó el documento de autoevaluación que estaba en el programa que le entregaron y pues cuando llegaron las observaciones, yo lo revisé, lo contrasté, pues no, la información no estaba. Entonces yo le dije, profe, pero es muy raro porque el documento de autoevaluación no dice eso en las páginas que usted dice, las cifras son diferentes. Y él me dijo, no, claro, no puede ser. Claro, nos sentamos, revisamos puntualmente, pues resulta que el documento que le habían entregado a ella en el empalme de su cargo era diferente la versión a la que nos había llegado a nosotros. Entonces le dije, mire, profesora, lo que hay que hacer es defender esta versión que nosotros radicamos porque fue lo que institucionalmente se entregó. Entonces aquí a eso me refiero con la consistencia. Yo sé que ustedes como programa pueden seguir trabajando y actualizando datos, pero tenemos que tener claro que la versión que nosotros radiquemos en el CNA es la que vamos a manejar de aquí en adelante para el proceso de acreditación. Esa es la importancia, que esa consistencia ustedes la revisen nuevamente en diferentes partes del proceso que la estén revisando. ¿Listo? Siguiente. Juan, por favor. Juan, sigue diapositiva, por favor. Listo. Aquí. Ya vamos a hablar de fechas y esto es muy importante para la presentación de informes de autoevaluación. Todos los informes de autoevaluación con fines de acreditación por primera vez y los de renovación con resolución vencida se deben entregar antes del 15 de junio del 2021. Digamos, no sé si ya me escuchan mejor. Un momento, a ver. Clara, si quieres, mira a ver. Espera que se desconectó de nuevo, Clarita. Creo que sí. 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 He tenido muchos problemas con el internet. Bueno, yo podría decir que como está ahí claramente resaltado como en rojo, tal vez en la lámina de la presentación, dado que va a entrar en vigencia de manera definitiva, porque he entrado algunas cosas parcialmente, algunos apartados del acuerdo nuevo, ese entrará en vigencia completamente en enero del 2022, pues el periodo de gracia implica que los programas que vayan a presentarse por primera vez al proceso de acreditación
usando el modelo que todavía está pues, de salida, el que está todavía en uso, pero pues de salida, tendrán plazo para entregar su informe al CNA hasta el 15 de junio. Es importante que lo tengan en cuenta entonces para que los procesos al interior de las facultades, de los avales y las revisiones correspondientes pues se hagan a tiempo porque no nos lo recibirán después. Y esperamos pues no perder trabajo con programas que lo estén haciendo por primera vez y después tengamos que esperar a tener la implementación del nuevo modelo. Los programas que vayan para renovación de acreditación, el plazo será el 15 de diciembre máximo del 2021. Esto será fundamental tenerlo en cuenta porque dado que vamos a hacer una transición a un modelo en gran medida diferente, pero pues no necesariamente del todo, necesitaremos suficiente espacio de tiempo para adaptarnos, de tal manera que una estrategia que será clave es que presentemos hasta el 15 de diciembre la mayor cantidad de programas cuyo vencimiento del proceso de las acreditaciones ocurran durante 2022 e incluso durante el primer semestre del 2023. Este nuevo acuerdo también establece que para poder optar por una renovación de acreditación tenemos que entregar el informe hasta un año antes del vencimiento de la resolución, de tal manera que podríamos contemplar que hasta el 15 de diciembre presentemos todos los programas cuya resolución se les venza en el 2022, claro, teniendo en cuenta eso del año previo, de tal manera que a los que se les vence al principio del 2022, pues hay que entregarlo al principio del 2021, pero usar ese límite del 15 de diciembre para presentar, insisto, incluso programas que se les venza durante el primer semestre del 2023, para que tengamos entonces un espacio de tiempo, digamos como un colchón de tiempo mientras la universidad termina de hacer el proceso de apropiación del nuevo modelo y de implementación. Yo no sé si Clarita ya volvió. Sí, solo, bueno, está siguiente diapositiva. Hay que hacer algunas precisiones para los programas que van para renovación de acreditación. Lo que dice Heiler, tenemos que presentar con al menos 12 meses de antelación en la fecha del vencimiento del respectivo acto de acreditación. Es decir, por ejemplo, si se nos vence, bueno, se nos vencía ahorita el 1 de julio del 2020, lo tuvimos que haber radicado el año pasado. A raíz de esas diferencias, en el mismo acuerdo, en el artículo 45 y 62, ellos contemplan como unos periodos de extensión de la vigencia. Es decir, que para los programas cuya acreditación de alta calidad se vencía entre el 1 de julio del 2020 y el 31 de diciembre del 2020, se extendió su vigencia por 12 meses. ¿Con qué finalidad? Para que lo pudiéramos entregar esos documentos con al menos 12 meses de antelación. ¿Vale? Hay otro artículo, otro parágrafo que dice, para los programas que cuenten con acreditación cuya vigencia venza entre el 1 de enero del 2021 y el 30 de junio del 2021, se extiende su vigencia por 6 más. Es importante que esto lo tengan en cuenta para esos procesos de renovación de acreditación. ¿Listo? Siguiente, Juan. Juan. Bueno, creo que ahí ya termina la presentación teórica. Entonces, como lo decía Clarita,
No sé, Heiler, si vamos a hacer la parte práctica del plan de mejoramiento, la parte que nos faltaba. ¿Sí? Juanca, Sí, señor. Juan Carlos. Señor. Listo, sí, sí, sí. Necesitamos entonces ingresar a la plataforma. Listo. Entonces, vamos a ingresar a la plataforma, como ya lo hemos hecho en todas las ocasiones anteriores. Vamos a la página de autoevaluación e ingresamos con el mismo usuario de prueba y con la misma contraseña. Ahí se está viendo la página de autoevaluación. Sí. Listo. Entonces ingresamos a la página autoevaluación.unal.edu.co. Nos vamos por el logo de posgrados y allí vamos a poner el usuario de prueba y la contraseña que teníamos en la diapositiva. Como la vez pasada, entonces si quieren se los dejo en el chat por si quieren ingresar. Listo. Una vez en el sistema, entonces nos vamos por el lado de autoevaluación y vamos a terminar de ver lo que nos faltó la vez pasada, hace 8 días, de planes de mejoramiento. Como trabajamos hace 8 días con la maestría de prueba, vamos a seguir trabajando con esa maestría. Seleccionamos el proceso de autoevaluación número 1 y ahorita les explico qué pasa con esta ventana de procesos de autoevaluación y cuándo se va a crear el proceso número 2. Listo. Entonces, como lo explicaban Heiler y Clara, una vez ustedes arman todos sus elementos SIGO, arman su cuadrante, arman su plan de mejoramiento, ponen todas las acciones respectivas, lo presentan al consejo de facultad y bueno, este pasa por todas las dependencias de las que ya hablaron ellos. En el sistema tenemos que bloquear automáticamente lo que ustedes subieron y lo que ustedes presentaron. Es por esto que el programa pasa a un estado diferente dentro de la plataforma y además se visualiza esta nueva opción de ajustes a plan de mejoramiento. Como pueden ver, aquí ya no está la opción de crear aspectos, ya no se pueden crear más acciones, porque este ya es el plan original, es decir, el plan que está en el documento que ustedes presentaron. Pero en el caso en el que ustedes necesiten hacer arreglos al plan de mejoramiento, modificar acciones, lo que la plataforma les permite es irse a esta opción de ajustes a planes de mejoramiento y allí se les va a habilitar esta opción de crear un ajuste al plan de mejoramiento. Creamos un ajuste al plan de mejoramiento, damos una justificación de por qué queremos crear este ajuste. Por el momento pongamos cualquier cosa. Mientras, Juanca, yo quisiera decir que el ajuste al plan de mejoramiento se usa además como la forma para incorporar en las acciones de mejora las recomendaciones que quedan incluidas o manifestadas por la resolución de acreditación del Ministerio de Educación. Entonces, en la medida en que el programa termina su proceso y el Consejo de Facultad avala ese proceso, que significa avalar el plan de mejoramiento, comprometerse como facultad con el plan de mejoramiento, el programa y la facultad comienzan la ejecución de ese plan de mejoramiento, pero llegará un momento en el cual se surta la visita y todo el proceso de acreditación y llegue la resolución. En ese momento, ahí habrán unas recomendaciones de mejora como todos lo hemos visto. Perdón. Y esas recomendaciones tienen que tenerse en cuenta también, tienen que ejecutarse.
Entonces, para no perderlas de vista, para incorporarlas con lo que ya se ha planeado en el de mejoramiento, o incluso complementar ese plan de mejoramiento que fue formulado, se usa el ajuste 2, que copia todo el plan de mejoramiento original y permite crear nuevos objetivos, nuevos aspectos, nuevos objetivos y nuevas acciones. Si quieres, entremos ahí, por favor, Juanca, y revisamos. Fíjense en lo siguiente. La recomendación es la siguiente. No modificar los aspectos ni los objetivos ya formulados, porque ese es el compromiso de mejoramiento. Ahora, uno puede modificar las acciones porque considera que algunas ya no aplican o algunas, digamos, se quedaron obsoletas o se quedaron cortas. Puede modificar las fechas porque se vencieron o porque están muy ajustadas, pero no modificar ni los aspectos ni los objetivos. Sin embargo, en la armonización que hay que hacer entre el plan de mejoramiento y las recomendaciones de mejora de la resolución de acreditación, bien puede hacer que haya aspectos que estén en la resolución y no hayan quedado dentro del plan de mejoramiento, así que habría que complementar este plan de mejoramiento creando un aspecto nuevo. El botón está más arriba, ¿cierto, Juan Carlos? Sí, señor. Ahí pueden añadir un aspecto nuevo que proviene de la resolución de acreditación porque no se articula con lo que ya estaba formulado. Y el proceso es el mismo, se le pone un nombre, se relacionan unas características, como lo vimos hace 8 días, se hace una descripción, se califica y se le pone un objetivo. La idea de calificar importancia y gobernabilidad es para ubicarlo ahí pues en la gráfica IGO. Sin embargo, pues hay que ponerle una calificación que le permita, digamos, quedar dentro de los aspectos estratégicos. Se guarda y una vez guardado les aparece la opción de crear, como lo vamos a ver acá. Un momento. Les aparece la opción de editar y ahí pueden poner las acciones y los cronogramas, como lo vimos hace 8 días. Así, tal cual, como está acá. Exacto, es como lo explicamos hace 8 días. Entonces, para crear acciones dentro del ajuste del plan, funciona exactamente igual. Le dan clic a añadir acción, ponen el nombre de la acción, la fecha de inicio, la fecha final, qué dependencia es responsable, cuál es el correo de esa dependencia para enviar los recordatorios, cuál es el origen de los recursos de esta acción y cuál es el indicador de cumplimiento, tal cual el mismo ejercicio que hicimos hace 8 días. Como lo decía Heiler, señor. Perdón, valga resaltar que este proceso que acabamos de explicar acá, pues es digamos, el curso formal dentro de la plataforma, pero esto hay que hacerlo en el marco de una discusión, un consenso y el logro de un acuerdo al interior del comité asesor del programa y sin duda con el apoyo de la facultad, porque de nuevo, quien avaló el plan de mejoramiento es la facultad y quien tiene la responsabilidad de ejecutar ese plan de mejoramiento es la facultad. De tal manera que ustedes acaban de ver cómo se hace aquí en la plataforma, pero esto es el proceso que debe ser concomitante a la negociación en el comité asesor y la facultad. Quería decir eso. Listo. Como lo decía Heiler, entonces cuando uno hace un ajuste al plan de mejoramiento, hace una copia exacta de lo que ustedes ya habían ingresado. Y deja el primer plan de mejoramiento, como lo pueden ver aquí, ya lo deja como quedó. O sea, ya los botones de añadir aspecto, editar o eliminar desaparecen para el ajuste 1, el ajuste original. Todos los cambios que ustedes tengan que hacer, los deben hacer en el ajuste 2. Aquí también, por medio del ajuste 2, es donde ustedes deben modificar esas acciones que por X o Y motivo se les vencieron. Entonces, en el plan original, tal vez dejaron unas acciones con unos tiempos, pero pues pasa el tiempo, se les vencen las acciones
y como el plan original ya quedó bloqueado, digámoslo así, dentro del ajuste es donde ustedes deben venir a hacer, a cambiar las fechas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente se viene en ajuste, seleccionan el ajuste número 2, les va a aparecer los botones de editar y eliminar, identifican cuál es la acción que quieren cambiar, digamos esta. Vienen en la parte final, como pueden ver estas están vencidas, simplemente también le dan al botón editar a la que ustedes quieran actualizar y le cambian la fecha final, simplemente 2021 y le dan guardar. Y así es como una acción pasa de estar vencida a estar nuevamente activa, y le pueden, como lo vimos hace 8 días también, por medio del seguimiento, subir sus respectivos avances y sus respectivos soportes si es que ya llegaron al 100% de esta acción. Quisiera, Juan Juanca, Carlos, que viéramos un ejemplo de seguimiento, ¿sí? Porque lo que acabas de decir es muy importante. ¿Cuándo se sube la evidencia definitiva? Guillermo, creo que tiene Juan una Carlos pregunta. y Heiler. Señor. Yo creo que es importante mencionar también que, ya que estamos hablando de ajustes al plan de mejoramiento y ya tenemos claro la importancia del plan de mejoramiento y la importancia de la aprobación del Consejo de Facultad como principal responsable de la ejecución de ese plan de mejoramiento, el hecho de que si se van a hacer ajustes a ese plan de mejoramiento, es importante que también vaya avalado por el Consejo de Facultad, porque pues, sencillamente no es simplemente modificar o ajustar sin que se conozca las razones del por qué, ya sea porque son unas recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación o porque el comité consideró también de pronto ajustar algo. Sí es importante que también vaya avalado por el Consejo de Facultad. Totalmente de acuerdo, Guillermo. Sí, señor. Creo que ese es el procedimiento correcto para hacer un ajuste del plan. Listo. Entonces, bueno, entonces si nos vamos, por ejemplo, al panel de seguimiento, aquí nos vamos al ajuste 2, el ajuste 1 ya como quedó. Y entonces nos vamos al ajuste 2 para hacer el seguimiento, vamos a acciones por vencer. Eso es importante de señalar. Vamos a las acciones por vencer porque son a las que les podemos hacer seguimiento. Las acciones vencidas no les podemos hacer seguimiento. Aquí las podemos filtrar simplemente para identificarlas y volver al ajuste para modificar las fechas. Exacto. El seguimiento se hace expresamente sobre las acciones por vencer. Sí, porque si nos vamos a ver acciones vencidas, el aplicativo solo nos va a dejar ver, si es que tiene algún avance, la bitácora de avances, precisamente. En este caso no tiene, pero no nos va a dejar hacer mucho más con esta acción. Es por eso que si ustedes se vienen y identifican una acción vencida, deben hacer el proceso que ahorita les expliqué en ajustes a plan de mejoramiento, actualizar las fechas de las acciones, y ahí sí pueden volver a este panel de seguimiento, ir a acciones por vencer, y ahí sí pueden subir el avance que lleven de la acción. Por ejemplo, esta fue la que cambiamos ahorita, que dejamos en 2021. Ya está activa, digamos, editable, para poderle subir un nuevo seguimiento. Entonces nos muestra el objetivo al que le estamos apuntando, cuál es la acción, cuál es el indicador de cumplimiento, la fecha en la que se hizo este seguimiento. No se ponga muy bien. Se hizo ayer. Porcentaje de avance. Entonces, como pudieron ver, esta estaba en 60, pues debido a los ejemplos que hemos hecho con esta muestrea de prueba, le vamos a poner que llegamos, no sé, a un 85%. Opcionalmente, si lo tienen, pueden subir un documento de soporte y agregan una descripción de qué fue lo que se hizo. También está la opción de ponerle el 100%,
el documento soporte se vuelve obligatorio. Entonces, si quieren, subo algo por aquí. Y agregamos una descripción, dice indicador de cumplimiento, productos de cada observatorio. Entonces, no sé si se carga. Observatorios. Yo quisiera, antes de que le des ahí generar, Juan Carlos, Señor. señalar que el porcentaje de avance que se va incluyendo es el total de avance al que llegamos, porque la plataforma no toma los avances anteriores y los suma, sino que cada vez que subimos un seguimiento, nosotros somos los responsables de poner en qué punto vamos. ¿Listo? Porque a veces podríamos confundirnos en que el porcentaje de avance de lo último que hicimos no es el total en el que vamos en ese momento. Exacto, sí señor. Entonces, digamos aquí, bueno, le damos generar. Y podemos volver a hacer el filtro, ajuste 2, acciones por vencer. Y allí nos va a mostrar que nuestra acción ya está en el 100%. Y si nos vamos a ver la bitácora, entonces estos son los avances que hemos metido en las diferentes pruebas. Este fue el que acabo de poner, el 100%, la descripción, el documento. Si le doy clic, entonces me va a descargar el archivo CSV que acabo de subir. Y así es como se hace el seguimiento de las acciones. Juan Carlos, ¿puedes ir a ajustes al plan? Porque hay un par de preguntas en el chat que podríamos resolver. Señor. Tal cual está ahí, la pregunta es que hace Andrés Macías, si es posible eliminar un ajuste. No, por medio de la plataforma no es posible. Ya si por algún motivo tienen que eliminar el ajuste, nos tienen que escribir un correo de autoevaluación, diciéndonos que deben eliminar el ajuste y diciéndonos por qué. Y pues ya nosotros procuramos eliminar el ajuste y dejarlo tal cual como lo vimos al principio de esta capacitación para poder crear el ajuste. Hay que tener mucho cuidado, diría yo, con ese ejercicio, a propósito de la pregunta de Andrés, porque si eliminamos un ajuste se borra todo lo que se haya hecho, incluso el seguimiento. De tal manera que pues hay que tener cuidado con eso, en qué momento se hace. Claro, puede hacer que en algún caso se cree un ajuste y quede con alguna inconsistencia o no se nos quede con algún error y haya que eliminarlo, pero la verdad es que creado el ajuste 2, la idea es usarlo como una plantilla para ahí hacer todas las modificaciones que consideremos del proceso, del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta lo que dialogamos ahorita con Guillermo, como lo señaló él, y es que cualquier ajuste que se haga al plan de mejoramiento tiene que ser una cuestión avalada y negociada con el Consejo de Facultad, porque son ellos los responsables finalmente de esa ejecución en gran medida. Xiomara pregunta que si modificar las fechas del plan de mejoramiento no genera que la ejecución se dilate. Es decir, dar la posibilidad de que se ajusten las fechas no conllevaría entonces más bien a que se dilaten los procesos, que digamos como que esa es su pregunta. Creemos que, bueno, tienes toda la razón como lo planteas en la pregunta. Sí puede ser una ocasión para que los procesos se dilaten, pero hemos visto en la práctica que en muchos casos el tiempo que se considera al principio de la planeación no termina siendo suficiente y en esa medida hay que ampliar los plazos. Por ejemplo, situaciones que se viven, no voy a hablar de la pandemia, no tenemos una pandemia cada año, pero a veces tenemos paros en la universidad y esos paros nos afectan las ejecuciones de las actividades y eso nos implica modificar los cronogramas. Si no permitiéramos modificar esos cronogramas sería muy tedioso el proceso porque entonces siempre habría que recurrir al administrador de la plataforma
Así que termina siendo responsabilidad, sin duda, de nuevo, del programa y de la facultad llegar a un acuerdo sobre esas modificaciones. ¿Vale? No es cuestión de modificarlo por modificarlo. Yo diría eso. Andrea pregunta, ¿cómo activar la opción de modificar el avance en la pestaña Opciones? Juanca. Listo. Bueno, primero pregunto, ¿cómo crear el ajuste 2? Ah, eso, sí, perdón. Entonces, bueno, cuando entren al plan de mejoramiento, si ustedes ya entregaron el documento de autoevaluación a todos los conductos, nos llegó a la dirección de posgrados y ya se entrega al CNA, entonces nosotros automáticamente cambiamos el estado del programa y cuando cambiamos el estado del programa les aparece esta opción de ajustes al plan de mejoramiento. Cuando van a ajustes del plan de mejoramiento, entonces les va a aparecer el primer ajuste, llamémoslo así, ajuste, que en realidad es el plan de mejoramiento original que ustedes subieron para cuando entregaron el documento, y simplemente aquí con este botón le dan crear ajuste a plan de mejoramiento y ponen la justificación de por qué van a crear ese ajuste, como lo decía Guillermo. Entonces, teniendo en cuenta los comentarios del CNA o de los pares, se debe crear un ajuste para tal y tal fin. Esa es la justificación, le dan guardar y una vez le dan guardar, entonces el aplicativo automáticamente hace una copia exacta del plan original y ya pueden empezar a trabajar, a hacer todo lo que les explicamos ahorita, hace unos minutos. En esa justificación, Juan Carlos, por ejemplo, en este espacio, es importante que relacionen y mencionen el acto administrativo donde el Consejo de Facultad aprueba esos ajustes del plan de mejoramiento como una especie de blindaje para justificar con el tiempo que se hicieron algunos movimientos al plan original. Exacto, sí señor. Nubia pregunta que si cada fecha que se va a modificar debe ser consultada con la facultad y con base en lo que acaba de decir Guillermo, definitivamente sí. Es importante que todos los ajustes que se hagan al plan de mejoramiento se hagan de acuerdo con el Consejo de Facultad. De tal manera que no se convierta entonces en ajustar cada vez que consideremos que no digamos que no fue precisa la fecha. Tengo que hacer un proceso de planeación lo más juicioso posible, de tal manera que eso implica hacer un ajuste acordado y no estar haciendo ajustes de manera cotidiana o semanal. Es que ha pasado, Heiler, ha pasado, yo creo que ese tipo de seguridad se da porque, por ejemplo, con los cambios de directivas, que en el caso de coordinaciones de programas se da mucho y es muy constante, y se ha dado que pues una nueva coordinación quiere hacer algo diferente a lo propuesto en el plan de mejoramiento y quieren empezar a modificarlo. Entonces, de ahí la importancia de que ese aval venga previo del facultad. De acuerdo, totalmente de acuerdo, sí señor. Sí, señor. Juan Carlos, hay otra pregunta. Dice, ¿cómo se crea el proceso de autoevaluación número 2 para subir la información de la renovación cuando vamos a hacer el nuevo proceso? Sí, señor. Exacto. Entonces, lo que les explicaba, apenas ingresamos al sistema y si su usuario tiene varios programas, entonces uno selecciona el programa y después le sale esta ventanita de proceso de autoevaluación 1 o proceso de autoevaluación 2. Ese proceso de autoevaluación 2, ustedes deben solicitarlo por correo electrónico, el correo de autoevaluación, para que con ese proceso de autoevaluación 2 se les va a dejar como nuevos, como totalmente en blanco, los módulos de ponderación y calificación y de planes de mejoramiento. Cuando ustedes ya vayan a subir esta información de ese proceso de renovación, nos escriben al correo, nosotros creamos el proceso de autoevaluación 2, no nos demoramos nada, o sea, y el mismo día que ustedes escriben lo hacemos, y ya cuando ustedes, cuando se les cree, entonces van a ingresar al módulo de ponderación y planes de mejoramiento, seleccionar el proceso número 2 y ya les va a quedar como nuevo, como un proceso, como lo es, un proceso nuevo.
Brian pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el plan de mejora que se visualiza en autoevaluación y el que se ve en evaluación continua? Evaluación continua es un proceso que se lleva a cabo durante un año. No se llama plan de mejoramiento específicamente, se llama plan de acción, pero funciona muy parecido. En él se van subiendo aspectos y acciones que tienen que ver, acciones cuya vigencia está dentro del año al que ustedes le van a hacer esa evaluación continua. Por ejemplo, aquí, pues digamos, seguimos en la maestría de prueba, vemos los aspectos a mejorar, vemos el plan de mejoramiento. Como aquí la versión que tenemos seleccionada es 2019, no hay ninguna acción que tenga 2019 como año de inicio o año final, por eso es que aparece vacío. Pero si ustedes son juiciosos y van actualizando y van haciendo seguimiento de su plan de mejoramiento, por el otro lado de autoevaluación, aquí también se va viendo reflejado todo ese seguimiento y todas esas acciones que se van llevando año a año. Esa es como la diferencia. En evaluación continua se trabaja por años, y mientras que en autoevaluación sí es el plan de mejoramiento completo de todo el proceso de autoevaluación. Algo para complementar esta parte, quisiera precisar, como nosotros tenemos en programas que tienen acreditación, lo que nosotros precargamos como plan de acción es lo que decía Juan. En el caso de esos programas acreditados o que ya cuenten con un plan de mejoramiento avalado por el Consejo de Facultad, se cargarán las acciones que están delimitadas en el periodo que está digamos, en el año 2020, como ejemplo. Para los programas que están solo adelantando el proceso de evaluación continua, ellos deberán crear un plan de acción que está acotado a un año y sobre eso es que le van a hacer el seguimiento. Esa es la gran diferencia de los dos procesos. Continúa, Juan. No hay más preguntas por el momento. Sí, ¿quién? Entonces Brian vuelve y pregunta, entonces, ¿lo que registró en un módulo se refleja, actualiza en el otro? Sí, ¿verdad? Así tal cual, están conectados. Sí, señor, pero hay que tener en cuenta el año. O sea, aquí se El año, refleja, sí. por ejemplo, todo lo de 2019. Pero sí, sí, señor. ¿Hay más inquietudes respecto a esta parte o ya si Juan nos colabora con la parte del módulo de informe final y para continuar? Bueno, entonces, el último módulo del sistema de autoevaluación, como bien lo decía Clarita, es el de informe final. En él se presentan un par de opciones que son utilizadas, muy utilizadas por los programas. Primero, bueno, se presenta una plantilla del informe de autoevaluación, que son muchos de los que, muchos extractos de los que ha mostrado Clarita en su presentación. Igual manera, esta plantilla la pueden seleccionar si quieren y copiar en documento de Word, pero eso lo tienen que hacer en la página de la guía de autoevaluación, la que es versión web. Pero entonces aquí se deja el PDF, pues para que ustedes tengan también una guía de más o menos qué es lo que debería llevar un informe de autoevaluación y en qué orden se debe armar el mismo. Bueno, aquí sí trabajamos con otro programa. Doctorado en Ciencias Químicas. Una segunda pestaña de información general. Entonces allí pues traemos información básica del programa, nombre, nivel, tipo plan de estudios, la duración, cuáles son sus acuerdos de creación y apertura, coordinador del programa actual,
bueno, entre otros, muchos otros datos del programa. Aquí pueden agregar datos editables, es decir, digamos el nombre, el nivel, la normativa de apertura y creación, obviamente no se dejan editar, pero sí pueden editar información sobre la que no tenemos o la que de pronto está desactualizada, por ejemplo, el tipo de admisión, el semestre y año en el que ingresaron los estudiantes, cuáles son el número de graduados, que es lo que hablaban Heiler y Clarita, que es un dato muy importante a tener en cuenta, y ese número de graduados, hasta cuándo ustedes lo están teniendo en cuenta para presentar este proceso de autoevaluación, características del programa, miembros del comité asesor y una descripción de la evaluación que ha tenido el programa e incluir aspectos que justifiquen su estado actual. Entonces son campos que este último módulo les permite ingresar para complementar este panel de información general. Dentro de los soportes se pueden subir anexos al informe de autoevaluación. Simplemente le ponen el nombre, el archivo y en qué orden lo quieren mostrar del anexo, de lo que ustedes dentro de su documento de informe consideren como un anexo, como un documento que les puede servir en la construcción de su informe de autoevaluación. Y están los cuadros maestros, que creo que es la parte más importante de este módulo de informe final. ¿Qué son los cuadros maestros? Son cuadros, llamémoslos de resumen, en los cuales se puede ver casi que toda la información del programa o que se ha recogido mediante formatos o mediante fuentes oficiales, y se muestran en un formato o en un diseño que se ha venido trabajando y que creo que son dados por el CNA. Clarita me corrige si estoy equivocado. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. El CNA, digamos, tiene unos cuadros definidos, pero pues nosotros lo que hicimos desde inicios del proceso fue ir ajustando esos cuadros a nuestro lenguaje interno. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes están o reciben el documento, el informe de evaluación de pares, en la comunicación nosotros le indicamos, ustedes como programas tienen la elección, pueden elegir diligenciar estos cuadros maestros que envía el CNA y los enviamos tal cual como ellos los remiten, o descargar la información que ustedes han ido alimentando, como dice Juan, a través de bases de datos, formatos, todo, y que ya está consolidada en esta parte, pero eso, digamos, queda a discreción de cada programa. Lo importante aquí, digamos que quiero resaltar esto, es porque hasta hace un tiempo nosotros, para la entrega del informe de autoevaluación, no solicitábamos que nos entregaran estos cuadros maestros. No obstante, en el nuevo acuerdo, en el acuerdo 02, para entregar el informe de autoevaluación, nosotros tenemos que también entregar esta parte. ¿Eso qué va a implicar? Digamos que para ustedes, digamos que entre comillas, un reproceso. ¿Por qué? Porque en el momento, digamos que ustedes entregan su informe de autoevaluación el día de hoy, cuando nosotros lo radiquemos y nos designen pares, posiblemente en el transcurso de la visita, antes o durante o después, van a solicitar nuevamente esos cuadros maestros actualizados. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que el programa va a estar, tiene que continuar y que trabajar en las actualizaciones correspondientes para poder tener y que la información sea coherente con lo previamente radicado en el CNA. Entonces, digamos que estos cuadros maestros ahora van a ser muy, muy importantes porque son el mecanismo de verificación para el proceso de acreditación. Listo. Estos cuadros maestros se pueden ver en formato HTML, es decir, se pueden ver en la misma plataforma o se pueden descargar en PDF y en Excel. Por ejemplo, veamos estudiantes matriculados, graduados, deserción y movilidad.
Entonces aquí se les presenta un cuadro gigante desde 2005 hasta 2021, en el cual se presentan muchos datos, de los cuales se sacan, como ya se dijo, de bases de datos oficiales. En este caso se saca de CIA, Secretaría General, de CIA también, en movilidad, lo que ustedes también ingresan por los formatos. Toda esta información se tiene en cuenta y se condensa en estos cuadros, en este cuadrito, por ejemplo, en el cual están los aspirantes inscritos, admitidos, matrícula total, matriculados por corte, graduados por promoción, bueno, etcétera, todas las categorías, en este caso de estudiantes. En la parte de abajo se hacen unas definiciones básicas de algunos conceptos que manejamos dentro del cuadro. Y pues este cuadro lo pueden descargar, como ya les dije, en PDF y en Excel, por ejemplo, listado de profesores también. Lo podemos visualizar. De igual manera, si hay algún cuadro, algún resumen que no se encuentre dentro de estos 13, 14, porque 7 es A y B, estos 14 cuadros maestros, ustedes también pueden subir o una actualización de ese cuadro maestro. Este, por ejemplo, es el cuadro número 6, listado de profesores. Entonces tenemos el documento, los nombres, la categoría, la dedicación, cuál es el máximo nivel de formación, la institución en la que obtuvo el grado y el país de la institución. Por ejemplo, este cuadro maestro se basa de lo que trae Sara, y complementándolo con lo que hablamos en alguno de las primeras capacitaciones con el formato de profesores información. Entonces aquí están mucha información del programa que ustedes también pueden revisar para armar, para escribir también su informe de autoevaluación. Y pues creo que ya eso es todo el informe final, documentos finales. Yo quisiera llamar la atención en los cuadros, es invitarlos nuevamente que ustedes lo revisen, como dice Juan, porque digamos el cuadro número 2 de estudiantes es muy importante. Ustedes van a poder ahí digamos, dan cifras puntuales, por ejemplo, de admitidos. Si desde el inicio lo revisamos y nos estamos dando cuenta que las cifras que se están consolidando en esta parte, en este cuadro, no son coherentes con lo que ustedes como programa tienen, escríbanos, por favor. De tal forma que esas verificaciones las podemos ir haciendo con tiempo, de tal manera que cuando lleguen los informes de autoevaluación, no tengamos que devolver, digamos, por el número de graduados. Cuento esto y lo saco a colaciones porque hace un día, digamos, el año pasado llegó un informe de autoevaluación. En el informe decía 100 graduados. Listo, yo dije, bueno, y en la plataforma aparecían 90, nuevamente. Entonces, digamos, listo, yo me comuniqué con el programa, el profesor me dijo, sí, Clara, son 100 graduados, nosotros ya los verificamos. Yo le dije, listo, profe, entonces yo voy a hacer la verificación con la Secretaría General y con la Secretaría de Facultad. Listo, ¿eso qué implica? Que ese proceso para entregar el documento va a requerir más tiempo. Una vez que digamos que la Secretaría General me dice, no, Clara, nosotros graduamos de ese programa 90 personas. Yo le dije, bueno, pero hay 10 personas que me faltan. Volví a escribir a la Secretaría de Facultad y ellos me dijeron, no, son 90. Entonces empezamos a indagar, ahí nos toca cruzar por cuáles son las 10 personas que no están y que el profesor me asegura que sí. Pues resulta que en ese caso, ese programa particular, ellos asumían como graduados a las personas que tenían su historia académica bloqueada por completar el ciclo de estudios. No obstante, eso no implica que una persona esté graduada. ¿Y por qué lo digo? Nosotros en este proceso hemos detectado que muchos estudiantes pueden haber su historia académica estar bloqueada, pero si no han cumplido con los otros requisitos que tienen establecidos en las normas propias específicas de cada uno de los programas, pueden tardar 1, 2 o quizás nunca graduarse del programa, a pesar de que su plan de estudios aparece en el sistema de información académica como finalizado. Entonces, digamos que esta es la invitación para que ustedes también, por favor, revisen esa información y nos escriban
y nos llaman, o sea, solo con escribirnos nosotros ya hacemos la verificación y vamos contrarrestando esas diferencias que ustedes como programa están encontrando y o aclarar de tal forma que el documento nos quede lo más coherente posible. ¿Vale? Tenemos un par de preguntas. Valentina García dice, esta es una pregunta aparte de lo que estamos viendo en pantalla. ¿Cuántos años deben pasar desde la creación de un programa para iniciar con el proceso de acreditación propiamente dicho? Ok, como voy a retomar algo que Tatiana nos colocó en el chat previamente, y es para iniciar el proceso de acreditación, el CNA tiene establecido básicamente 2 requisitos, que dependiendo del nivel de formación son, que aplica para todos, es que es el 8 años a partir del ingreso de los primeros estudiantes al programa. En cuanto al número de graduados, tenemos que son mínimo 20 para el caso de maestrías, 9 para el caso de doctorados y 15 para el caso de las especialidades. En el caso de las especialidades, hay otro requisito que está relacionado si se considera primera o segunda especialidad. No sé, la sesión pasada pues lo retomamos, pero en resumen son esos. Es decir, y aquí también quiero recalcar, porque algo, eso sí nos pasó este semestre, por ejemplo, un programa de doctorado, ustedes definen su periodo de evaluación, no se me va a inventar, desde el 2008 al 2017, pero resulta que a corte del 2017 el programa solo tiene 7 graduados. Claro, ustedes adelantaron todo ese proceso en ese lapso de tiempo, pero el documento no puede irse con esos 7 graduados. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que no cumplimos con esos requisitos. ¿Eso qué implica? Que una vez que yo lo revise, le digo, no, me tienen que ajustar el número de graduados. Ese solo cambio de 2 posiblemente a ustedes como programa les va a implicar revisar varios apartados de su documento de autoevaluación para que la cifra sea coherente. Entonces es importante que tengan en cuenta ese tipo de detallitos porque no los podemos dejar pasar. Y como decía Heiler, el número de graduados es muy importante porque es un dato que va en el oficio de erradicación de entrega que hacemos desde la rectoría. ¿Vale? Listo. Bueno, antes de seguir con las preguntas, en el chat voy a dejar el listado de asistencia para que por favor lo diligencien. Y pues es que con este listado de asistencia nosotros tenemos en cuenta los correos electrónicos para enviarles posteriormente la grabación de esta capacitación. Entonces, para que por favor lo diligencien. ¿Dónde iba? Valentina, creo. Sí. Gina Sofía Díaz, los informes de evaluación continua también se deben subir a la plataforma. Sí, también se deben subir a la plataforma. Entonces, si quieren, nos vamos por el lado de evaluación continua. En el módulo de informe final, como pueden ver, este módulo sí es totalmente diferente al de autoevaluación. Allí el coordinador de programa es el único que puede subir el de evaluación continua. Simplemente le da subir archivo, le da nombre, el nombre del archivo que va a subir, a qué año corresponde este informe de evaluación continua, una breve descripción y el archivo, y simplemente le da subir. Una vez estén subidos los documentos de evaluación continua, el usuario de la vicedecanatura académica de cada facultad es el encargado de entrar a la plataforma por este mismo módulo y darle un visto bueno. Esto lo deben hacer pues cada año con todos los programas de su facultad y ya con los que tengan ese visto bueno, pues ya ahí digamos ya quedan establecidos esos informes de evaluación continua. Y para complementar lo que menciona Juanes, nuevamente recalcamos la responsabilidad por parte de las vicedecanaturas académicas. Esta instancia es la que les revisa y si es el caso les solicita a ustedes ajustes a esos informes. Porque digamos en el caso de la dirección académica y de la dirección nacional, nosotros lo que hacemos es un tipo de seguimiento, pero realmente los contenidos y la información que ustedes consignan en esos informes
debe ir revisada y avalada, entre comillas, con ese visto bueno de la Vicedecanatura Académica. Esa es la importancia de ese visto bueno que queda en el sistema para estos informes de evaluación continua. ¿Ok? Diana María Sendales, ¿estos cuadros están precargados en la plataforma? Supongo que hablas de los cuadros maestros. Sí, sí están precargados en la plataforma. Pero como lo veíamos, por ejemplo, el de profesores, aparte de traer la información de Sara, es importante que ustedes también mantengan actualizados los formatos del módulo de recolección. Con eso los cuadros maestros también se van actualizando en tiempo real. Andrea Polanía, pero resulta que la plataforma no los actualiza. No sé, Andrea, ¿tienes alguna pregunta? No entendí tu comentario. No. Bueno, voy a hacer pues no sé si Andrea se refiere a la actualización, pero aquí Sí. es importante hacer dos precisiones, y es que la actualización de los cuadros maestros va en función de lo que ustedes ingresen a través de los formatos de recolección y lo que nosotros tengamos de las diferentes fuentes de información en el sistema. Pongo el ejemplo del sistema de información académica. Recuerden que nosotros actualizamos datos de esta fuente después de la 9ª semana del periodo académico siguiente. Es decir, por ejemplo, ahorita en octubre de este año estamos actualizando la información del semestre pasado. Entonces, digamos, los datos no van a estar, no van a estar al día, por eso digamos que la ventana con la que nosotros tenemos estipulada es un año, porque conocemos esas dinámicas a nivel interno. Lo mismo, por ejemplo, los graduados. Ahorita nosotros tenemos información de graduados a corte del primer semestre del 2020. Sabemos que entre noviembre ya empezaron las ceremonias de grado, pero entonces hasta que la Secretaría General no consolide esa información, pues no la podemos actualizar. Es decir, que por ejemplo para el tema de graduados nosotros estaremos actualizando esa información posiblemente entre enero o febrero del próximo año. Entonces, en esa medida hay que tener en cuenta las dinámicas específicas de cada uno de los procesos para, digamos, entre comillas, estimar si está o no actualizada la información. ¿Vale? Siguiente, Juan. No, pero creo que Andrea sí iba a hablar. Y si no, pues es justamente eso, porque a nosotros se nos presenta ese problema. Es decir, a 2021 tenemos X cantidad de graduados, pero en las observaciones del documento, pues aparece como si fuera, es decir, no corresponde la cantidad que nosotros decimos en el documento a la plataforma, porque justamente la plataforma no actualiza de manera simultánea. Entonces, cuando están haciendo la revisión, eso pareciera una inconsistencia. Esa es la pregunta que tengo. Bueno, pero Andrea, ahí digamos ya bueno, claro que ya aclaraste eso, pero digamos ustedes recuerden que la información que ustedes están consignando tiene que tener un periodo de análisis, y con base en ese periodo de análisis es que nosotros vamos a revisar. Le pongo nuevamente el ejemplo del doctorado. En el caso del doctorado, el periodo de análisis era 2017. A corte de ese periodo, ese programa tenía solo 7 graduados. Pero a mí, digamos, a la dirección de posgrados llegó en el año 2020. Al 2020 ese programa ya tenía 9 graduados, es decir, cumplía con el requisito exigido por el CNA. Pero eso que implicó que el programa, digamos, cuando ustedes estén escribiendo como programa y el documento, deben como tener esos, yo diría, una sugerencia resaltado como esos temas que ustedes van a tener que confirmar más adelante cuando finalicen, para darle como esa coherencia al documento, ¿vale? Porque, digamos, si nosotros verificamos ese número de graduados, es cuando llegue el documento a la dirección académica, a la dirección de posgrados. Pero digamos, en el caso de ustedes como programas, ustedes ya saben o tienen la información de primera mano. Pongo otro ejemplo en el caso de los estudiantes, y es, por ejemplo, tú me dices, no,
el programa o el Consejo de Facultad aprobó el reingreso de 5 estudiantes. Ustedes como programa están informados desde el inicio de ese proceso, pero para que ese dato se vea reflejado en la base de datos puede transcurrir 2, 3, 4, 6 meses, pero no por eso, digamos, y finalmente lo van a ver. O sea, si el número de graduados van a ser, el número de matriculados son 50 y tienen 5 reingresos, ustedes dirán, son 55. ¿Pero por qué? Porque ustedes ya saben que se les van a matricular esos 5 reingresos. Entonces, hay información que ustedes ya como programa incluso conocen antes de que se vea reflejada en los diferentes sistemas de información. Pero mi invitación es a que traten de marcar como esos datos que van a tener que revisar y precisar cuando una vez finalicen la escritura del documento. ¿Vale? Vale, gracias. Gina Sofía Díaz, ¿estos formatos también aplican para especializaciones? Supongo que los formatos de recolección, y sí, aplican para especializaciones. Los únicos que tienen formatos particulares son las especialidades médicas, que pues precisamente acabamos esos formatos y pues en general todo el modelo de especialidades médicas quedó montado el año pasado y pues estos programas ya están avanzando en sus procesos de autoevaluación. Xiomara pregunta, ¿cuáles son las fechas de entrega del informe de evaluación continua? Bueno, nosotros con el profe Daza estuvimos en la sesión del comité de vicedecanos en el caso de la sede de Bogotá hace un tiempo, creo que hace 2 sesiones. La invitación fue con los vicedecanos para definir una fecha, realmente no se concertó. Entonces, aquí, digamos, lo que queremos hacer la invitación es que ustedes a nivel interno de cada facultad definan como esos plazos para la entrega de esos documentos, de tal forma que entre enero nosotros podemos sacar un reporte y decir, oiga, de tantos programas ingresaron y los consejos de facultad y las vicedecanaturas avalaron tanto. Recuerden que es anual. En ese momento nosotros los estábamos invitando a que la información fuera por lo menos a corte del segundo semestre del 2019, que ya está consolidada. Otra pregunta al respecto, otras varias preguntas al respecto. ¿Hay algún formato para el informe de evaluación continua? No, realmente no hay formato. Lo que nosotros concertamos desde el inicio del año 2016 es que el informe de evaluación continua iba a tener como 2 grandes apartados. El primero era referente a esa evaluación de los indicadores que hacen parte del modelo de evaluación continua, es decir, para el caso de maestrías y doctorados 27 indicadores, para especializaciones 19. Y ya la segunda parte se iba a enfocar en ese seguimiento a las acciones que estaban enmarcadas en los planes de mejoramiento o planes de acción. Esa básicamente es. Y aquí, digamos, hay algunos, en ese momento cuando concertamos los lineamientos, varias facultades, digamos, definieron que ellos iban a solicitar otro tipo de información. Pero eso ya, digamos, ese lineamiento como tal, yo lo que sugiero es que se comuniquen directamente con la vicedecanatura académica, que es la que finalmente les va a dar el visto bueno para que establezcan como ese formato si lo tienen. En el caso de la dirección de posgrado, como les menciono, solo con esos 2 apartados para nosotros era suficiente. Gina Sofía Díaz dice, ¿ese año de evaluación continua corresponde al informe como tal? ¿Es el año en el que se entrega el informe? Lo pregunto porque nosotros estamos haciendo el informe según nuestras cohortes que comienzan en el segundo periodo del año. Estamos hablando del periodo 2017-2, 2018-1. El periodo que nosotros tenemos ahí en el módulo corresponde al año en que ustedes están analizando. Pero digamos, con tu duda, tendríamos que habilitar en el sistema no solo el año, sino el periodo quizás, un periodo inicial y un periodo final.
digamos, yo creo, pues Juan, no sé, tú qué ves si es posible hacer ese ajuste teniendo en cuenta lo que nos está mencionando Sofía. Sí, sí, yo creo que sí, sí se puede. Listo, entonces nosotros lo actualizamos para que ustedes puedan marcar y ser más precisa la información. Gracias por la observación, Sofía. Robinson. Los informes de evaluación continua se deben realizar anualmente de forma obligatoria. Un programa podría decidir hacer informes de evaluación continua bienal o trianualmente, supongo, antes de su acreditación. No, el acuerdo 151 sí establece que los informes o la evaluación continua se hace de forma anual. Y eso es para todos los programas, independientemente si estén en proceso de acreditación, autoevaluación, no. Todos se deben adelantar anualmente todos los procesos por todos los programas, independientemente del nivel de formación. Listo. La profesora Tania Cano nos está pidiendo que si le podemos compartir la grabación de la reunión de hace 8 días de planes de mejoramiento. Si nos puede regalar su correíto, por favor. Carolina Leal, ¿existe un número de indicadores específicos para evaluación continua? No, no entendí la pregunta, discúlpame. ¿Existe un número de indicadores específicos para evaluación continua? Ah, sí. Digamos que cuando se concertaron los indicadores sobre los que íbamos a hacer seguimiento, para el caso de doctorados y maestrías, si mi memoria no me falla, son como 26 o 27, para las especializaciones son 19. Estos indicadores realmente son un subconjunto del modelo, digamos, que tenemos establecido para el proceso de autoevaluación. Es decir, no es que vayamos a hacer dos procesos alejados, no, realmente lo que estemos haciendo en un lado de evaluación continua va a ser insumo para el proceso de autoevaluación o para un futuro proceso de autoevaluación del programa. Listo, por el momento no hay más preguntas. Clara y compañeros, a manera de sugerencia podríamos plantear más adelante de pronto una capacitación así como esta que tenga que ver solamente de evaluación continua. Como lo decíamos desde la primera capacitación, pues hay personas que pertenecen a programas que son nuevos y que de pronto no están muy contextualizados con el tema y no sé, pues lo pongo a consideración para que se pueda plantear en algún momento y que se hable solamente de evaluación continua. Sí, Heller, sí, Guillermo, nosotros lo habíamos considerado desde el inicio, pero pues digamos, si ustedes quieren y ya cerrando semestre, pues eso sí lo pongo, podríamos programarla para el próximo viernes y enviamos nuevamente la invitación, la organizamos y lo hacemos. Porque recuerden que, digamos, la mayoría de calendarios académicos van hasta la segunda semana de diciembre, entonces pues sería como la única fecha para que no coincida específicamente con el cierre y pues que puedan asistir todas las personas interesadas. Si te parece, Guillermo, y si todos están de acuerdo, lo podemos hacer de esa manera, porque la otra alternativa es ya programarlo a inicios del próximo año. Entonces, pues ustedes me dirán cuál de las dos es mejor. Con muchísimo gusto. Bueno, muchos dicen sí, de acuerdo, buena sugerencia para el próximo viernes, este año, al inicio del otro año, para este año, iniciando año. Bueno, está como dividida en las opiniones.
Bueno, no sé, si pues yo les propongo, podemos enviar la invitación y las personas que nos puedan acompañar dentro de 8 días, pues bienvenidos. Si no, pues lo que decía el profesor Edgar al inicio de la charla es, si ustedes necesitan realmente sesiones, podemos programarlas específicamente. Pueden ser media hora, una hora, dependiendo de lo que ustedes requieran. Nosotros, digamos, tratemos de trabajar articuladamente, conjuntamente, porque como lo mencionaba, va a ser un trabajo y el tiempo es corto. Entonces, si el programa, vamos a aumentar la maestría en Ingeniería Geomátrica de la sede de Medellín necesita o tiene inquietudes, podemos coordinar una reunión con el coordinador del programa, la vicedecanatura de la facultad, la dirección académica y la dirección de posgrados, de tal forma que en esa reunión desde las diferentes instancias pues resolvamos y le demos como agilidad a esas inquietudes para que realmente avancen oportunamente los procesos. Esa sería. Y sí, podemos programar por el momento la reunión para dentro de 8 días y organizamos, si ustedes consideran, como otro ciclo de capacitaciones como el que venimos haciendo en noviembre, iniciando una vez se reincorporen los profesores de sus vacaciones. Esa sería como otra propuesta. Clara pregunta, ¿las vicedecanaturas han sido invitadas? Sería importante su participación dada la responsabilidad también que tienen. Sí, nosotros enviamos las invitaciones a todas las instancias que están, digamos, contempladas en los procesos de autoevaluación, específicamente acuerdo 151. Aquí realmente, y hemos detectado que sí, las vicedecanaturas académicas a veces no están participando. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, varios programas me dicen, claro, pero yo ya tengo el informe de evaluación continua. Y yo le digo, listo, súbelo al sistema y te comunicas con la vicedecanatura académica para que lo revisen y le den su visto bueno. Listo. Eso yo se lo digo a la niña porque realmente yo no tengo forma de saber y en este momento cambiaron. Entonces ella, después la vicedecanatura me dice, no, pero eso nosotros ya le dimos el aval por el consejo de facultad. Yo le dije, sí, pero les falta un pequeño detalle y es ingresar al sistema y darle el visto bueno. Porque si ustedes no le colocan ese check, pues simplemente va a quedar como que el programa no adelantó nada. O tuve otro caso, por ejemplo, que todo un programa hizo todo su proceso de autoevaluación juicioso, lo entregó a la vicedecanatura del Consejo de Facultad y el Consejo de Facultad nunca revisó el asunto. Pasó 1 o 2 años cuando el programa me dice, claro, pero ¿y qué hacemos? Y yo le dije, mira, en este momento yo te sugiero que actualicen y lo vuelvan a pasar, pero háganle seguimiento porque en estas instancias se le quedó, nunca llegó a la dirección académica, nunca nos llegó a nosotros. Entonces, para mí, digamos, en términos siendo estrictos, el programa no adelantó su proceso de autoevaluación, ¿vale? Por eso, Guillermo, mi sugerencia es, si los programas tienen inquietudes o algo, tratemos de personalizar de esa forma e involucrar a todas las instancias. No sé si tengan dudas, inquietudes, nos quedan, para ser estrictos con el horario, unos 2-3 minutos más, entonces pues ustedes me dirán. También estamos atentos a si ustedes tienen sugerencias que debamos tener en cuenta para los futuros talleres que hagamos, si la metodología les pareció adecuada, si no, o sea, realmente yo sí les agradezco que ustedes nos informen, porque la idea es que estos espacios sean de utilidad para que ustedes puedan avanzar exitosamente en los procesos de autoevaluación, evaluación continua de los programas de posgrado. Preguntan que si queda en pie al fin la reunión para dentro de 8 días. Sí, entonces ahorita no me comprometo a enviarla, pero yo lunes a primera hora, en el transcurso de la mañana, envío la invitación para el viernes. Y sí, la hacemos. Sería bueno hacer lo mismo para pregrado. Pues, digamos, respecto a pregrado, pues yo les sugiero que se comuniquen con Catherine Chávez, que es la persona que coordina el proceso desde la Dirección Nacional de Programas de Pregrado.
Entonces de pronto con ellos puedan adelantar esa gestión y... Clara, el día lunes precisamente hay una reunión con la Dirección Nacional de Programas de Pregrado, donde están invitados también todos los coordinadores. Entonces ahí también yo creo que pueden dejar ese tipo de Ahí lo sugerencias. podemos plantear, sí. Sí, se puede plantear también una serie de capacitaciones por pregrado. Ok, súper. Me parece muy bien ese espacio y sí, estoy de acuerdo contigo, Guillermo. Creo que es el espacio propicio para que también lo manifieste. Bueno, en el chat voy a dejar el link de nuevo de la lista de asistencia. Por favor, no olviden diligenciarla. Pues creo que eso es todo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Sí, muchísimas gracias en serio a todos por su participación. Créanme, si tienen dudas, escríbanos al correo, lo mismo de inconsistencias. Vamos revisando, no dejemos todo para último momento. Entonces, la invitación es esa. Esto es de todo, lo construimos colectivamente y esperamos que sea de utilidad de esa misma manera. Entonces, una feliz tarde y nos vemos dentro de 8 días.